Buenos días, mis queridos hermanos, que le ruego a nuestro Dios que Él nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que nos ayude a entender su mensaje, su realidad. Hoy vamos a tratar de entender, vamos a ver una reflexión que debería de ayudarnos a comprender realidades profundas. La reflexión que hoy tenemos está titulada La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Y vamos a ver qué significa esto más que el perdón del pecado. ¿Qué propósito tiene Dios con nosotros, verdad? Vamos a ir al texto y a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Por lo tanto, esto tiene que ver con la última generación. Tal como os dije, el Evangelio apunta constantemente a esta última generación, ¿verdad? Que Dios ha esperado a través de la historia que haya esta última generación, ¿verdad? Solamente por culpa nuestra es que la historia se ha alargado tanto, porque no hemos entendido la realidad de Dios, ¿verdad? El mensaje que Él quería transmitirnos. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Esto es muy importante comprenderlo y he tratado siempre de explicaros esta realidad. Estas vírgenes profesan una fe pura, libre de falsa doctrina, falsa enseñanza. Tienen que entender la verdad, porque ellos tienen que tener una fe inamovible para que el enemigo de Dios no les engañe, ¿verdad? Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dijo, y desperté como un hombre que es despertado de su sueño. Y dígame, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y hablóme, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. La palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Procedente de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos, atentos porque aquí nos ayuda a entender qué es lo que nos dijo hasta aquí, ¿verdad? Dice, así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, los ángeles y su espíritu, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Entendemos a quién está repartido el espíritu. Dice, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Pero aquí debemos entender que todos deberíamos de estar consagrados, ¿verdad? Todos somos pueblo santo. ¿Comprendemos? Por tanto,
hay que entender muy bien el contexto. Le hemos tratado siempre y no voy a estar resaltando todo el rato esto, ¿verdad? Todos debemos de ser consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos, la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial, solo Espíritu Santo, ¿verdad?, puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. Y ahora va desarrollando precisamente todo lo que nos ha dicho hasta aquí, ¿verdad? A partir de ahora nos va desmenuzando todo este texto para que lo comprendamos. Yo lo he dicho en dos palabras de lo que está diciendo, de lo que nos trata de decir, ¿verdad? Pero a partir de ahora va detallando, ¿sí? En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Y fijaos que aquí todo es uniforme. Dice, todos tenían el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Aparentemente, hasta aquí todo está bien. Pero vamos a ver que en realidad es solo aparente. La realidad, desde la perspectiva de Dios, es diferente. Y fijaos, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, fijaos, muchos no están listos. Pero resulta que tenían el conocimiento de las Escrituras, habían oído el mensaje y estaban esperando al esposo, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí, muchos no están listos. Y nos dice por qué. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. ¿Y qué nos dijo antes que era el aceite? La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Pero aparentemente están bien, están en la iglesia, conocen la palabra, conocen todo lo que necesitan. Pero no tienen el Espíritu Santo. Entendemos la realidad porque nosotros podemos mirar la iglesia y creer que está bien. Incluso puedo creer que yo estoy bien. Sin embargo, estar desprovisto del Espíritu de Dios. ¿Entendemos la realidad desde la perspectiva de Dios? ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. ¿Qué nos ha dicho? Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Por lo tanto, aquí surge una pregunta sumamente importante. ¿Cuánta gente supuestamente preparada, que tiene conocimiento de su palabra, ¿verdad?, no tiene el Espíritu de Dios? Tiene conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque nos lo dijo ya 2 veces hasta aquí. Sin embargo, no tienen la clave. El Espíritu de Dios. ¿Cuánta gente habrá? ¿Y entendéis por qué solamente Dios puede ver esa perspectiva? ¿Entendemos? Él puede ver esa realidad, nosotros no. Porque aparentemente tenemos conocimiento de la palabra, pero estamos desprovistos del Espíritu. Y esto es la clave, ¿verdad? Fijaos. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o, y ahí está la clave, o santificar el corazón, la mente. ¿Entendemos por qué la clave es la presencia del Espíritu Santo aún teniendo conocimiento de la palabra? Porque la realidad es que el cristianismo tiene conocimiento de la palabra, pero no entiende su significado, que no es lo mismo. O sea, tú puedes conocer los textos del Evangelio,
pero no entender su significado. Porque esto, y lo vamos a ver, solo se puede entender con el Espíritu Santo. El auténtico significado, ¿verdad? Conocimiento tenemos todos, nos lo ha dicho. Conocemos la palabra, conocemos el mensaje, pero no entendemos su significado. Y esto es porque estamos desprovistos de su Espíritu. Eso es lo que nos trata de decir y nos lo dirá a continuación, ¿verdad? Fijaos, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, no lo que yo creo que sé, sino la verdad de esta misma palabra, su significado, ¿verdad? El carácter no será transformado. Y fijaos, porque nos está diciendo, conocemos la Biblia, pero nuestro carácter no puede ser transformado solamente porque conocemos la Biblia, sino que necesitamos ese poder, el Espíritu Santo, que avive nuestro alma y santifique. Por lo tanto, ¿de quién es la obra? Del Espíritu Santo. Solo con conocer la Biblia no basta. Necesito la presencia del Espíritu Santo que santifique el corazón. Ahora la pregunta clave también es, ¿qué significa esto en la realidad de hoy de mi vida? ¿Puedo vivir en pecado? Cuando digo puedo vivir en pecado, significa, y lo he resaltado siempre, ¿puedo elegir pecar? ¿Puedo pecar? Si peco, estoy hablando de voluntad, ¿verdad? No estoy hablando de naturaleza. Lo hemos tratado y eso tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Porque los pecados por naturaleza la culpa es de otro, pero los pecados por elección la culpa es mía. ¿Entendemos? Entonces, cuando yo creo que tengo el conocimiento de las Escrituras, pero sigo pecando, eligiendo con conocimiento, ¿está el Espíritu Santo conmigo o no está? Según lo escrito está. Cuando mi vida no es santificada, esto es la señal de que estoy desprovisto del Espíritu Santo. Esta es la señal, es la forma como yo puedo darme cuenta si el Espíritu Santo me acompaña o no. Cuando yo sigo viviendo despreocupado, descuidado, ¿verdad? Esta es la señal de que el Espíritu Santo no me acompaña. Porque cuando el Espíritu Santo nos acompaña, esto es la religión de Cristo, significa más que el perdón del pecado. ¿Qué es este más? Es esta santificación del corazón, de nuestra mente. ¿Y por qué dice la santificación de mi mente? ¿Quién decide o cómo decido yo pecar? Con la mente. Por lo tanto, quiere decir que aquí en mi mente hay cosas que no están en orden, que me está diciendo que yo puedo pecar, que no hay problema. Solo tengo que creer y soy salvo. ¿Entendéis la profundidad del mensaje? Espero que sí, mis queridos hermanos. Ruego que el Espíritu de Dios nos acompañe para entender bien la realidad que Dios quiere revelarnos, ¿verdad? Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Y eso es lo que nos está pasando en realidad, ¿verdad? Porque ¿cómo se explica entonces lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo se explica entonces nuestra forma de vivir, mi forma de vivir? ¿Por qué hablo mal de mis hermanos? ¿Por qué trato mal a mis hermanos? ¿Por qué estoy descuidado con mis hermanos? ¿Por qué estoy despreocupado de la obra de Cristo? ¿Por qué no entiendo su mensaje? Y una multitud de porqués. Esta es la señal de que el Espíritu Santo no me acompaña. La pregunta es, ¿por qué no me acompaña? Porque yo creo que al conocer la palabra de Dios y aparentemente, formalmente, hago lo que es la voluntad de Dios, sin embargo el Espíritu me acompaña. ¿Por qué? Es justo por lo que dijimos antes.
queridos hermanos, porque no le permitimos al Espíritu Santo que haga esta obra aquí. Y nosotros, mientras el Espíritu trata de limpiar, nosotros tratamos de manchar. ¿Entendemos la realidad? ¿Verdad? Fijaos, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra... Un momento. Otra vez he repetido el texto. Bien. No pasa nada, seguimos la siguiente. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Es decir, son gente sincera. O sea, están en la iglesia y son correctos, ¿no? Es decir, son gente justa. De verdad piensan que están bien, ¿verdad? La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas, ¿verdad? Ellos creen lo que creen honestamente, sinceramente. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. ¿Entendemos? La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero fijaos, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo? No le han permitido al Espíritu Santo que haga la obra que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo sigo sin comprender lo que significa santificar mi corazón, mi mente, mi vida. ¿Entendemos? Y yo sigo eligiendo pecar. Esa es la realidad. Pero la pregunta clave aquí también es, ¿por qué sigo viviendo yo de esa manera? Porque no he entendido el Evangelio en su auténtico significado. Alguien me ha dicho que yo solo me basta con creer y ya soy salvo. Y no he entendido que tiene que haber lugar, o que tiene que tener lugar una obra de purificación. ¿Quién es encargado de hacer esta obra? ¿Y en qué condiciones se tiene que hacer esta obra? Y eso es porque nosotros no hemos entendido el auténtico significado de la palabra. Lo tenemos como teoría, ¿verdad? Porque conocemos la palabra, ya nos lo ha dicho, pero sin entender su auténtico significado. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. No nos rendimos a la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo, entonces no nos santifica. El Espíritu Santo no nos puede santificar porque nosotros no entendemos esta obra especial que tiene que tener lugar en el pueblo de Dios en el día de la expiación. ¿Comprendemos? No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. ¿Entendemos la realidad? Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios, lo que decíamos antes, ¿verdad? No profundizan, superficiales, descuidados. Recordad cómo se pierden aquellos que se van a perder, por ser descuidados, ¿verdad? La influencia de la palabra no es permanente, fluctúan, ¿verdad? El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo. ¿Entendemos en qué condiciones obra el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero solamente si yo le permito esta obra. Eso es lo que trata de decirme. Pero si yo no le permito esta obra, él no puede hacer, implantando en nosotros esta nueva naturaleza. ¿Entendemos la clave? Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas, fijaos lo que dice, se han contentado con una obra superficial sin entender lo que la palabra de Dios en su profundidad, en su auténtico significado, me quiere revelar. Y esto es lo que... Y aquí tenemos que entender una realidad. Eso es lo que nuestro Dios en 1888 nos quiso entender. Este era el mensaje de 1888. Precisamente esta obra especial que Dios tiene que hacer con su pueblo en el día de la expiación. Pero claro, su pueblo se ha dejado engañado.
¿verdad? Se ha dejado engañado por teorías y doctrinas falsas y no ha entendido cómo se lleva a cabo esta obra especial, ¿verdad? Que es cierto, la hace Dios, pero no de cualquier manera. Esa es la clave. Y si nosotros no entendemos esa clave, la obra no tiene lugar, ¿verdad? No somos santificados. Estando en la iglesia, conociendo la verdad, aparentemente haciendo la voluntad de Dios, sin darnos cuenta que no hemos entendido el auténtico mensaje de Dios, la auténtica realidad de Dios, y por lo tanto seremos perdidos, estando en la iglesia y muchos años, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu no está en nosotros, o sea, no está con nosotros. No han estudiado su carácter, dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la transcripción de la ley? Es su espíritu en nosotros. Pero dice, no han estudiado su carácter. ¿Cómo se revela su carácter? A través de su palabra y a través de la vida de Cristo. La obra de Cristo fue revelar al Padre, ¿verdad? No han mantenido comunión con Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él. Porque claro, como no entendemos la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación y qué parte le conviene, ¿verdad? Es verdad que la obra de purificación es la obra del Espíritu Santo, pero Él no lo va a hacer sin mi consentimiento, ¿verdad? Si yo no le permito, y tengo que entender qué significa permitirle. Permitirle significa que Él limpia y yo no me pongo a manchar. ¿Entendéis? Donde limpia tiene que quedar limpio. Eso es lo que trata de decirnos. Y nosotros, como no hemos entendido esta obra, pues vivimos descuidados y despreocupados, creyendo que formalmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ya vemos que no es la voluntad de Dios, porque Él dice, no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo o formalismo. Entendemos la realidad vista desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Porque nosotros creemos otra cosa. ¿Entendemos? Vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. ¿Por qué? Pues porque no han entendido. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, ¿Y quién nos ha señalado que tenemos que ser rico, que tener, ¿verdad? ¿Quién nos ha señalado este mundo como a Cristo? Te doy todo el mundo, adórame a mí. ¿Os dais cuenta que eso mismo hace a nosotros? Acumulad, tened casas, propiedad, tened mucho, porque de esta manera me estáis adorando a mí y no a Cristo. ¿Entendéis la realidad de la perspectiva de Dios? El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Y es verdad. Fijaos que han pasado 2000 años desde que Pablo habló estas cosas. Es profecía, ¿verdad? ¿Es esa la realidad? No podemos decir que no, porque es así, ¿verdad? Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismo, van a gloriarse, por razones distintas, amadores de los deleites más que de Dios, de los deleites, de lo que nos da este mundo, ¿verdad? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Es decir, están en la iglesia, conocen la verdad, pero están desprovistos del Espíritu. Por lo tanto, la obra de santificación no tiene lugar. ¿Entendemos? Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. ¿Quién clama paz y seguridad? Dice, esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad.
arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Dice, y no suenan, no tienen una visión futura de lo que está por pasar, por acontecer, ¿verdad? No sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Aquí hay que hablar mucho. Aquí hay que hablar mucho. Porque, por ejemplo, diría yo, hay mucho maestro de Israel que conoce esta realidad, pero que por miedo de no perder sus privilegios, esperan que unos, como yo o como otros, digan las verdades y que el pueblo sea dirigido en la dirección correcta. Él la conoce, pero no la proclama, porque todavía quiere preservar sus privilegios. Pues eso es lo que trata de decir aquí, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma, ¿verdad? Estamos esperando que nos digan otros, que nos guíen otros, que hagan otros por nosotros lo que nosotros no queremos o no deseamos hacer. Eso es lo que nos trata de decir la palabra de Dios, ¿verdad? Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida del balde. Pero el carácter es intransferible, porque claro, la obra que el Espíritu Santo hace en mí es una obra personalizada, solo para mí, solo en mí. ¿Entendemos? Y yo no puedo hacer esta obra por otros. Aunque yo sé cuál es la verdad, aunque yo viva esta verdad, pero no puedo hacer mucho por ti, más que transmitir esas verdades. Pero esta obra de santificación tiene que tener lugar en ti, querido hermano y hermana. Es una obra personalizada, en tu contexto, en tu realidad, en el sitio donde estés, ¿verdad? Porque no todos vivimos de la misma manera ni en las mismas condiciones. Por eso es necesario que ese carácter sea tu carácter. La obra del Espíritu Santo en tu mente, en tu contexto, en tu realidad. ¿Comprendes? Y eso no es transferible. Por mucho, yo puedo ayudar a que se entiendan estas realidades. Pero luego, esto tenemos que ir a Cristo. Cada uno, individualmente. Por eso nos dice, mirad a Cristo y vivid. Porque de Él viene todo. Es Él el que tiene que hacer esta obra. Y soy yo el que tiene que darle el consentimiento a su espíritu para que tenga lugar esta obra de purificación, ¿verdad? No se puede transferir esto. Ningún hombre puede creer por otro. ¿Entendemos? Ningún hombre puede recibir el espíritu por otro. ¿Entendemos la obra? Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Es la obra personalizada para cada uno de nosotros. Tenemos que entender esas realidades y luego ir a Cristo y pedir que haga esta obra en nosotros y permitirle que la haga. ¿Verdad? Si estuvieran en medio de ella la tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija. Es decir, ellos no podían hacer nada por sus familiares. Cada uno de ellos tienen que tomar sus decisiones. Por mucho que yo amo a mi esposa o a mi hijo, no puedo más que impartir la verdad. Pero la obra se tiene que hacer en ellos individual. Y que cada uno de ellos tiene que dar consentimiento a la obra del Espíritu Santo para que pueda haber o tener lugar esta obra en ellos, ¿verdad? No podíamos hacer nada, eso es lo que nos quiere decir. Si viviera ahí Daniel, Job, Noé, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija. Ellos, por su justicia, o sea, a través del Espíritu Santo, librarán su vida. Eso es lo que quiere decir. Ellos, por su elección, por su consentimiento, por su cooperación con mi espíritu, librarán su vida, ¿verdad? De eso trata de decirnos. Porque nadie puede ser justo por sí mismo. Esto es lo que trata de decirnos el texto, entre otras cosas, en profundidad, ¿verdad? Necesitamos esta obra del Espíritu Santo.
Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Y atentos aquí, se vio quien había hecho la preparación para el acontecimiento. Y aquí surge una clave, una pregunta. ¿Qué preparación? Si solo hace falta creer para ser salvo, ¿qué preparación? ¿Entendéis, queridos hermanos, lo que es justo lo que estábamos tratando de decir, o lo que nos trata de decir el texto hasta aquí? Que sin esta preparación no seremos sellados y no seremos parte de aquellos que experimentarán la unión de lo divino y lo humano, la presencia de su Espíritu en nuestro templo al final del día de la expiación. Sin esta preparación no llegaremos a este momento, ¿verdad? Nos perderemos antes. Y nos lo va a decir el texto, no es porque lo digo yo, que no me invento cosas, ¿sí? Y vamos, trato de decirlos la verdad y tengo mucho cuidado por no decir tonterías. Esto es sumamente importante porque yo no quiero responder por la sangre de nadie, ¿verdad? Esta obra es para salvar, no para matar. De esto se trata. Y se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Es decir, algunos, aunque todos por la espera, ¿verdad? Desde 1888, 130 años y seguimos, ¿verdad? Unos han entendido el mensaje y le han permitido al Espíritu Santo que haga esta obra de purificación del templo, de nuestro templo, y otros han quedado despreocupados, desprevenidos, y quedarán en este grupo de gente que no se ha hecho la obra de purificación en sus templos, ¿verdad? Por lo tanto, no podrán ser sellados. Fijaos. Así también hoy en día, y fijaos lo que dice aquí, atentos a las palabras porque tienen importancia. Dice, así también hoy en día, hoy, una calamidad repentina e inesperada. Y estamos en estos tiempos, ¿qué os parece, verdad? Dice, una calamidad repentina e inesperada. Lo que está pasando hoy solo pasó al principio del siglo XIX, pasó una vez, pero no se paró el mundo, El mundo siguió funcionando, pero hoy se ha parado el mundo. Están pasando cosas muy extrañas que nunca han pasado. Por lo tanto, fijaos lo que dice aquí. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte. Ups. Cuidado que puede ser que este proceso esté pasando justo ahora. Cuidado que puede ser, he dicho puede ser, ¿verdad? Cuidado que este proceso puede ser que pase justo ahora, ¿verdad? Algo que pone al alma cara a cara con la muerte demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia, sostenida por el Espíritu Santo. Y ya dijimos que es la gracia, es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo. Fijaos lo que dice aquí. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Pero cuidado ahora, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Por lo tanto, recordad que en reflexiones anteriores dijimos que nada más entrar en el tiempo de angustia, seremos sellados, ¿verdad? Pero aquí nos dice, fijaos, dice, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. O sea, una vez que estemos sellados, viene esa prueba terrible. Sabemos todos los acontecimientos que tienen que venir, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Es decir, vuelvo a resaltar una vez más aquí que mucha gente está esperando la ley dominical. Pero recordad que la ley dominical es después de estar sellados. Pues eso trata de decirnos aquí,
que ese tiempo de prueba, cuando ya viene, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque su pueblo ya está sellado. ¿Entendéis? Ya es tarde. Ya es tarde. Resalto esto para que estemos atentos, mis queridos hermanos. No nos durmamos, ¿verdad? Que estemos atentos. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente, todas esperan la aparición de Cristo. Fijaos cómo las apariencias son engañosas, porque nos pone a todos igual. No te das cuenta que unos son más que otros. Realmente no te das cuenta. Pero fijaos lo que nos trata de decir Dios desde su perspectiva, de la realidad de Dios, ¿verdad? No la que nosotros percibimos, sino la suya. Y fijaos las diferencias que hay. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Verdad? Porque eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Las 10 vírgenes estaban esperando en atardecer la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente, todas esperan la aparición de Cristo. Pero, y atentos ahora, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. No han sido selladas, ¿verdad? No entran a la boda del Cordero, ¿verdad? En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fijaos, en esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. ¿Qué significa esto? No han colaborado con su espíritu, ¿verdad? Con el espíritu de Cristo. Eso es lo que trata de decir. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo. Son extraños a sus gozos. No tienen la presencia del Espíritu Santo. Esta obra de purificación en ellos no se ha hecho. Por lo tanto, Cristo no los reconoce. No tienen el sello, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? De Cristo, ¿verdad? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, de Cristo, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, sino su espíritu, ¿verdad? El espíritu de Cristo que está en nosotros, o debería de estar, ¿verdad? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Entendemos? Y fijaos aquí. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. Me da ganas de llorar, mis queridos hermanos. Estas son terribles palabras que yo desearía que nadie, ningún ser humano de este planeta escuche esta palabra. Pero, queridos hermanos, estamos a tiempo. Preparémonos. Permitámosle a Dios que haga su obra. Colaboremos con Él, para que no escuchemos estas palabras. No os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. Yo os deseo, mis queridos hermanos, con toda mi alma, con todo mi ser, que estemos presentes en la fiesta, la boda del Cordero. Este es mi deseo para todos vosotros. Por favor, preparaos. Esto no es ninguna broma, queridos. No queréis escuchar esas palabras. No os conozco.
no podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. Su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. Es por nuestra propia elección, queridos hermanos. Y aquí nos está hablando de su pueblo, queridos. No está hablando de gente de fuera. Está hablando de gente que está en el pueblo. ¿Entendéis? ¿Entendéis que no todo el mundo será salvo? Y no porque Dios no quiere, porque fijaos lo que nos dice. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. ¿Y por qué se despertarán entonces? Porque hoy creen que cree y eres salvo. Y no entienden la obra que tiene que tener lugar en el día de la expiación. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, estamos engañados. Muchos, desgraciadamente. He aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. Pero es tarde. El pueblo de Dios en este momento ya está sellado. Ya es tarde, ya no hay más espíritu. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. ¿Entendéis? Dice, cooperaron con el Espíritu Santo en la iluminación efectuada en honor del esposo. En proclamar el mensaje. ¿Qué es la luz? Es la luz que emana del Espíritu Santo a través de su palabra. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo, en proclamar el mensaje al mundo. Eso es lo que trata de decirnos. Brillando en las tinieblas de este mundo, ellos brillando por la presencia del Espíritu y por la obra que están haciendo, pero también aquí nos habla del final del día de la expiación también, porque dice, brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debería recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. ¿Entendemos la realidad? Porque allí brillar al final del día de la expiación, ya hemos hablado varias veces esto, brillarán de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ocupará su lugar en su templo. ¿Entendéis? Así, y estad atentos, así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. ¿Entendemos? Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. ¿Comprendemos la realidad vista desde la realidad de Dios, desde la perspectiva de Dios? ¿Entendemos? Implantando en el corazón los principios de su palabra. Esta es la obra del Espíritu Santo, de purificar y de dejar aquí estos principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Y cuidado que hay quien interpreta muy mal esto, no lo entiende. ¿Qué son los atributos de Dios en nosotros? Es su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios tiene atributos de Dios? Claro, los toma del Padre y nos lo reparte a nosotros al final del día de la expiación. Esta es la obra que tiene que ocurrir. ¿Comprendéis? Fijaos, dice, la luz de su gloria, su carácter, ¿entendéis? Ha de brillar en sus seguidores. Este es el final del día de la expiación, mis queridos hermanos. Por eso dice, la luz de su gloria, su espíritu,
que ha hecho la obra aquí, nuestra mente, ha transcribido, creo que lo digo bien, su ley aquí, su carácter se convierte en nuestro carácter, ha de brillar en sus seguidores. Estos son los atributos de Dios. ¿Entendemos? Así ellos han de glorificar a Dios. ¿Cómo? A través de su Espíritu. ¿Verdad? Han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. ¿Entendemos la realidad vista desde la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos? Espero, y lo digo con todo el deseo de mi alma, espero, mis queridos hermanos, que entendamos estas realidades, que no permitamos que ningún engaño nos engañe, ¿verdad? Ninguna teoría, ninguna falsa doctrina, nada que no esté escrito nos engañe. Porque, queridos, la Iglesia nos salva. Es el Espíritu de Cristo en nosotros, que es ese carácter, esos atributos divinos, que transformará nuestra naturaleza y se volverá como divino-humana. Esos atributos de Dios en nosotros cambiará, transformará nuestra naturaleza y se vuelve como divino-humana. Por lo tanto, entendemos cuál era la naturaleza de Adán antes de pecar. Divino-humana. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Divino-humana. Y entendés que nosotros somos una creación especial. El Espíritu de Profecía nos dice que nosotros somos una raza especial, única en el universo. Nosotros somos únicos. Y Cristo será la cabeza de esta familia. Y dirigirá todo el universo, ¿verdad? Siendo la cabeza de esta familia. Y nosotros lo acompañaremos por ser esta raza especial, esa generación 2.0, lo acompañaremos allá donde esté, en el universo, en otros mundos, como ejemplos, como muestra de que Dios tiene razón, que su ley es buena, que su gobierno es bueno, que Él es verdadero, no engañoso ni mentiroso. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender esta realidad. Le ruego a nuestro Dios que os ayude a poder comprender, que impresione nuestras mentes y poder comprender su mensaje, su realidad, y que permitamos al Espíritu Santo que haga esta obra de purificación en nuestras vidas. Y queridos, recordad, tenéis que proclamar este mensaje. No podéis quedaros con este mensaje. Es demasiado precioso como que para poder permitir que otras almas no sepan la verdad. Así que proclamad la verdad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.